Llévate tu cafetera, vieja. ¡Ya no te necesitamos! Sebastián no alzó la voz. No hacía falta. Lo dijo como quien le da indicaciones a un desconocido en una gasolinera tranquilo, casi indiferente, detrás de él. Daniela se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una curva en los labios, que seguramente ella creía neutral. No lo era. Era satisfacción. Me quedé parada un segundo. No porque no lo hubiera oído, sino porque mi cuerpo necesitaba alcanzar a mi mente, que ya había entendido todo. Apenas unos días antes, había firmado la escritura. Me senté en la mesa del comedor, bajo la lámpara que elegí hace 15 años, y entregué mi casa. Sebastián sonrió entonces. Daniela sirvió agua con gas, como si estuviéramos celebrando un cumpleaños. Ahora mi nombre ya no estaba en los documentos, ni yo en sus vidas. No dije nada, solo me di la vuelta y pasé por la sala, donde mis mantas tejidas estaban dobladas y apiladas en una caja. Pasé por el estante donde antes estaba la foto de mi difunto esposo, ahora ausente. Mis manos no temblaron, pero sentía un peso en el pecho, como una piedra que se hacía más pesada con cada paso. En la cocina vi la cafetera aún en su lugar. La desenchufé con cuidado. Enrollé el cable alrededor de la base y la guardé en la bolsa acolchada que usaba para los viajes por carretera. Mis tazas ya no estaban. Abrí un gabinete vacío. Ellos ya habían empacado por mí. En el pasillo, Sebastián estaba tocando su celular. Daniela revisaba el suyo. Ninguno levantó la vista. El silencio parecía planeado, ensayado. Tomé la pequeña maleta que había guardado en el closet del recibidor. La había preparado la semana pasada, antes de firmar nada, por si acaso. Sin decir palabra. Salí. El aire se sentía más cortante de lo normal, como si supiera lo que estaba pasando. Mi transporte ya me esperaba en la banqueta. Subí, cerré la puerta y vi la casa desvanecerse en el retrovisor. No pregunté a dónde íbamos. Ya lo sabía. Compré esa casa con lo que quedó de nuestra cuenta de retiro después de que Rafael murió. No era lujosa 3 recámaras, un jardincito modesto, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana en cada rincón de la cocina. Eso me enamoró. Rafael decía que la luz era esperanza. La necesitaba después de que él se fue. Sebastián tenía 20 años entonces. Aún en la universidad, todavía con el duelo a cuestas. Venía los fines de semana y comíamos en la mesita junto a la ventana. Solo él, yo y la cafetera entre nosotros. Cocina de más, y él fingía tener más hambre de la que tenía. Esa casa me hacía sentir que aún podía ser madre, aunque todo lo demás se sintiera vacío. Con los años, celebré cada día de muertos allí, cada cumpleaños. Sebastián trajo novias, luego a Daniela, y eventualmente una pregunta. ¿Firmaría como aval para un préstamo de su negocio? Tenía un plan, un socio, y yo quería creer en él. Dije que sí. Siempre decía que sí. Cuando ese primer negocio fracasó y las deudas se acumularon, ajusté mi presupuesto. Nada de viajes, nada de zapatos nuevos, nada de salir a comer. Nunca me quejé. Él dijo que me lo pagaría. Dijo que solo necesitaba tiempo. Cuando él y Daniela dijeron que no podían pagar la renta, les ofrecí la recámara libre. Iba a ser temporal, solo hasta que se pusieran de pie. Moví mi máquina de coser al garaje para darles espacio. Luego Daniela trajo su cómoda. Después su vitrina de vajilla. Y luego su manera de hablarme como si yo fuera la inquilina. La cocina empezó a sentirse menos mía. El termostato siempre estaba más alto de lo que me gustaba. Dejaron de preguntarme antes de organizar cenas. Luego dejaron de avisarme siquiera. Nunca gritaron.
solo tomaban decisiones sin mí, hasta que dejé de sentirme dueña de nada, ni siquiera de mi silla en la mesa. Así que cuando me hablaron de la escritura, diciendo que ayudaría a refinanciar, que era solo un trámite, casi se sintió inevitable. Y aún así, dije que sí. Todo empezó con un café. En una de esas mañanas tranquilas que antes eran rutina, Daniela se sentó frente a mí con una libreta y una sonrisa ensayada. Sebastián no estaba. Había salido temprano a una junta, dijo ella, pero quería hablar de esto desde hace tiempo. Habló de refinanciamiento, tasas de interés, consolidar deudas. Cómo mi nombre en la escritura complicaba un poquito las cosas con los bancos. Hablaba como si fuera algo demasiado técnico para que me preocupara. Luego vino la frase: sería mucho más fácil si la casa estuviera a un solo nombre. No respondí de inmediato. Esa noche, Sebastián llegó con una six-pack de la cerveza artesanal que sabía que me gustaba y se ofreció a hacer una carne asada. Se sentó a mi lado en el patio. Me dijo que siempre tendría un lugar en la casa. Sigue siendo tu hogar. Mamá, esto es solo para el banco, dijo. Nada cambia. Quise creerle, y lo hice, porque, a pesar de todo, quería pensar que no me usaría. Así que firmé. Al día siguiente, cambiaron la contraseña del Wi-Fi. 2 días después, Daniela me pidió que mandara un mensaje antes de usar la lavadora, porque su agenda estaba apretada últimamente, para el fin de semana. Sebastián mencionó de pasada que pensaban cambiar las cerraduras. Solo por seguridad, dijo. Y agregó: tú tendrás una llave. Claro. La noche siguiente, Daniela dejó un sobre en la barra de la cocina. Dentro había un folleto de un conjunto residencial para adultos mayores. Sin nota. Solo una pestaña en la página que decía departamento de una recámara. Vista al jardín. No dije nada. No pregunté por qué. Solo me senté con el folleto en las manos, el papel cálido por el contacto. Sebastián entró a la cocina después. Me dio un beso en la frente y dijo: ¿has hecho tanto por nosotros? Solo queremos que ahora puedas descansar. Asentí. Doblé el folleto y lo guardé en el cajón con las garantías y la lista de contactos de emergencia. Esa noche, preparé una maleta pequeña y la escondí en el closet del recibidor. Pasé años sentada frente a personas que sonreían demasiado mientras deslizaban papeles por la mesa. En mis días, en una organización sin fines de lucro. Revisaba solicitudes de fondos, propuestas de presupuestos y contratos que siempre tenían algo escondido en los márgenes. Aprendí a leer entre líneas, a captar lo que no se decía. El tono de Daniela, su repentino interés en los códigos de impuestos prediales, todo me resultaba familiar. Ella preguntó por exenciones una tarde, fingiendo que era para un vecino. Luego mencionó el valor de la casa, preguntándose en voz alta qué hacen las personas como yo cuando necesitan fondos para el retiro. Ese fue el momento en que supe que no se trataba de un trámite. Se trataba de apropiarse. Así que, antes de firmar nada, llamé a Alejandra Torres. Alejandra y yo estudiamos juntas en la universidad. Ella se convirtió en abogada de bienes raíces en Guadalajara y no había hablado con ella en años. Pero cuando le conté la situación, no dudó. Trae todo, dijo. Lo haremos a nuestra manera. Nos reunimos en su oficina un miércoles. Le entregué el borrador de la escritura que Sebastián me había enviado por correo. Alejandra lo leyó una vez, frunció el ceño y empezó a teclear. Cuando salí, la nueva versión era a prueba de todo. El título de la casa se transferiría, sí, pero con una cláusula de supervivencia condicional escondida en las notas al pie. En términos simples, cualquier acción financiera importante, venta, refinanciamiento, transferencia,
requeriría mi aprobación notariada hasta mi muerte o liberación voluntaria. No es que ellos lo notaran. Daniela siempre leía por encima. Firmé esa versión frente a un notario de confianza de Alejandra, con copias enviadas a la oficina de registros del condado y una guardada en mi archivero. Ellos pensaron que lo había regalado. Pero no fue así. Solo les dejé sostenerlo lo suficiente para que me mostraran quiénes eran realmente. Así que cuando Sebastián cambió las cerraduras y Daniela me dio ese folleto, no entré en pánico. Esperé, porque la diferencia entre rendirse y tener una estrategia es el silencio, y yo había aprendido a quedarme quieta más tiempo del que muchos pueden ser crueles. La noche que me fui, solo tomé lo necesario, porque ya tenía todo lo que importaba. El transporte llegó justo después del atardecer. Sebastián no me ayudó con las maletas. Se quedó en la entrada, con los brazos cruzados, ofreciendo un último gracias por todo. Mamá, como si estuviera cerrando un negocio. Daniela ni siquiera salió. Arrastré 2 maletas hasta la banqueta, una con ropa, la otra con documentos, fotos antiguas y la cafetera. Dejé los recuerdos enmarcados. El tocador antiguo, la colcha que mi madre cosió a mano. Dejé la casa, no el peso de lo que había significado. El carro estaba en silencio. El conductor no hizo preguntas. Eso fue un alivio. La casa rentada era más pequeña que la recámara de la que me acababan de echar. Una recámara, paredes beige, un leve olor a pintura vieja. El tipo de lugar diseñado para personas en transición que no deshacen del todo las maletas. Puse mis bolsas junto a la puerta y me senté en el borde de la cama. El colchón se hundió un poco, pero apenas lo noté. En mi mano había 2 juegos de llaves. Uno era de esta renta. El otro lo había llevado por 4 años sin usarlo. Había comprado un dúplex al otro lado de la ciudad después de que Rafael murió. Pagué en efectivo. Lo puse a nombre de un fideicomiso que creé discretamente en mi último año trabajando en finanzas. En ese entonces, no sabía exactamente de qué me estaba protegiendo. Solo sabía que era prudente tener una segunda puerta. Ahora, esa segunda puerta era mi primer paso. No lloré, desempaqué la cafetera, llené el filtro, apreté el botón, no por comodidad, sino por claridad. Había dejado que ellos manejaran demasiado tiempo, pero nunca olvidé cómo tomar el volante. Mientras la máquina zumbaba, saqué una carpeta marcada Torres Legal. El número de Alejandra seguía en la primera página. Pensaron que me habían quitado todo. No habían ni siquiera rozado la superficie. Por la mañana llamaría a un cerrajero, no para la casa que dejé, sino para la que ellos no sabían que existía. No tomó mucho tiempo. En 10 días desde mi partida, la casa ya estaba en venta. No a nombre de ellos, claro. Eran más listos que eso. O al menos lo creían. El anuncio mostraba una sociedad de responsabilidad limitada en Guadalajara, entidad fantasma, sitio web impecable, ni rastro de Sebastián o Daniela en la superficie. Pero yo había visto esa táctica demasiadas veces como para impresionarme. La pusieron en un precio alto, justo por debajo de los 15 millones de pesos. Yo sabía lo que ellos habían pagado nada. Cada peso que esperaban ganar sería ganancia pura. 7 millones, tal vez más. Si el mercado seguía caliente, esa casa iba a financiar su próximo capítulo, y me estaban borrando de él por completo. Lástima que no leyeron las notas al pie. Lo vi todo desde la comodidad de mi pequeño dúplex, en una laptop de segunda mano que tenía guardada como respaldo. Alejandra había configurado un sistema de alertas de registros de propiedad años atrás y, efectivamente, la notificación llegó tan pronto como la sociedad presentó un contrato preliminar.
Nueva actividad de título detectada Avenida Jardines 1181. El nombre me revolvió el estómago, pero no me inmuté. Abrí el sitio del condado, descargué el documento y sonreí. Ni siquiera habían leído los requisitos de presentación. La cláusula de supervivencia que Alejandra insertó seguía activa y era legalmente vinculante. Cualquier intento de vender sin mi aprobación notariada activaría una alerta automática en el sistema de títulos. Aunque encontraran un comprador, no podrían cerrar. La ironía, solo tenían que pedírmelo. Solo tenían que tratarme como persona, no como un escalón. Pero no lo hicieron. Y ahora estaban a punto de aprender qué pasa cuando la codicia va más rápido que la comprensión. Abrí un documento nuevo. Escribí una breve notificación a la compañía de títulos. Adjunté la escritura original con la cláusula resaltada y di clic en enviar. Luego me serví una taza de café. Abrí el anuncio una vez más y esperé la llamada. No hice cita. Entré justo después de las 10, cuando el mostrador aún estaba tranquilo y el café en la sala de espera seguía fresco. La recepcionista me ofreció una tabla. Le di una carpeta en su lugar. «Vengo por una venta en proceso», dije. Parpadeó. Tomó la carpeta y desapareció por el pasillo sin decir más. Minutos después, un oficial de cierre llamado Mauricio me llamó a su oficina. Joven, educado, traje impecable. El tipo de profesional que espera que una señora mayor traiga galletas. No munición legal. Sonrió cuando me indicó que me sentara. La sonrisa no duró mucho. Puse la escritura original en su escritorio y deslicé la carta de la oficina de Alejandra. Página 4. Cláusula 7, dije. Leyó. Frunció el ceño. Condición de supervivencia, murmuró. Requiere su consentimiento notariada para cualquier venta legal. Asentí. Nunca lo obtuvieron. Saqué mi celular y presioné reproducir. La voz de Sebastián sonó clara, incluso en la oficina silenciosa. Sí, compa. Ella afirmó. Ni siquiera leyó la letra pequeña. Vamos a vender esta cosa y estar fuera en 6 meses. Máximo. Mauricio se removió en su silla. Supongo que el comprador no sabe esto, dije. Negó con la cabeza lentamente. No, pero lo sabrá. Saqué un último sobre de mi bolso, sellado, con la dirección escrita en tinta negra. Déles esto. Antes de que pierdan tiempo presentando una demanda, lo tomó sin decir palabra. Me levanté, le agradecí y salí sin mirar atrás. Afuera. La brisa me dio en la cara, cálida y constante. Caminé a mi carro como si acabara de regresar del súper. Nada dramático, nada ruidoso. Pero dentro de esa oficina, un plan ya se estaba deshaciendo. Y en mi dúplex, una segunda tetera ya estaba silbando en la estufa. Todo empezó con una llamada de la compañía de títulos al comprador. Luego se extendió como tinta derramada rápido, permanente e imposible de contener. En 48 horas. La venta en proceso fue marcada para revisión legal. El abogado del comprador presentó una queja por fraude en la oficina del registro del condado. Ese mismo día, el banco congeló temporalmente la cuenta de la sociedad. Pendiente de investigación, Sebastián y Daniela debieron pensar que podían darle la vuelta, tal vez culpar a un error administrativo. Pero la grabación ya era parte del expediente. También la escritura. Y mi declaración, firmada y notariada. Para el fin de semana, el nombre de Daniela apareció en el resumen de la queja adjunto al expediente público. Un bloguero local lo tomó y, de alguna manera, también la empresa de Daniela. Su perfil desapareció del sitio web de la firma al mediodía del día siguiente. No me regodeé, no celebré, pero me senté junto a la ventana, viendo la luz de la mañana caer sobre las duelas de mi pequeño dúplex. Y cuando sonó el teléfono esa tarde, ya sabía quién era. La voz de Sebastián
Se quebró antes de terminar la primera frase. Mamá, ¿por qué nos hiciste esto? Dejé que el silencio se asentara un momento. Luego dije, no fui yo. Fueron ustedes. Lo intentó de nuevo, más suave. No pensamos que escalar, como si protegerme fuera una reacción exagerada, como si el engaño mereciera mi silencio a cambio. Les di todo, dije. Firmé. Confié, les creí cuando dijeron que seguía siendo mi hogar. No respondió. Convirtieron una promesa en un resquicio. Vendieron el techo que construí con mis propias manos por una ganancia que no se ganaron. Otro silencio. Podemos arreglarlo, dijo finalmente. No dije, ¿pueden limpiar el desastre? Eso es diferente. Colgué antes de que pudiera decir más. En la cocina, la tetera dejó escapar un silbido suave. Serví una taza fresca y me senté a leer la actualización del expediente del comprador. Habían nombrado a Sebastián y Daniela directamente, y no eran los únicos observando. La casa estaba en silencio cuando abrí la puerta. La cerradura sonó diferente ahora, cambiada de nuevo al juego viejo que guardé en mi cajón por años. Entré despacio, no porque estuviera insegura, sino porque quería que la quietud hablara primero. Se habían ido, sin nota, sin disculpas, solo ausencia. Los muebles eran de ellos modernos, afilados, fríos, pero el alma del lugar, la calidez que alguna vez tuvo, seguía en las molduras y bajo la pintura. Caminé por cada cuarto como si estuviera revisitando una vieja fotografía, familiar, desvaída, llena de cosas que aún recordaba de memoria. En la cocina, limpié la barra. La froté con una servilleta del cajón que yo misma llené hace una década. Luego, saqué mi vieja cafetera de la bolsa de lona, la puse en su lugar bajo el gabinete y la enchufé. Seguía encajando. Pasé por el pasillo, deteniéndome en el lienzo enmarcado que antes tenía su foto de boda. El clavo seguía ahí. Lo quité con cuidado y dejé la pared vacía. En la recámara principal, abrí el closet y encontré una percha de alambre balanceándose lentamente, como si acabaran de quitar algo. Abrí mi bolso, saqué un marco de madera envuelto en lino suave y lo puse en el tocador. Sebastián a los 5 años, con un hueco en los dientes, sosteniendo un globo rojo, los brazos alzados como si el mundo entero estuviera listo para abrazarlo. Miré esa foto por un largo rato. Mi mano se acercó al marco, pero se detuvo. No necesitaba tocarlo para recordar el peso de él a esa edad, cómo se apoyaba en mí, cómo confiaba en que lo atraparía cada vez. Susurré, lo crié. No lo perdí. Él me perdió a mí. Luego apagué la luz. Regresé a la cocina y preparé una cafetera nueva. Quedaba una cosa más por hacer antes de cerrar este capítulo para siempre. No me quedé. La casa estaba limpia, silenciosa y finalmente mía otra vez, pero no tenía deseos de vivir en ella. Algunos lugares, una vez heridos, nunca se sienten igual. No importa cuánto frotes las paredes o abras las ventanas, no quería dormir bajo un techo que recordaba demasiado. En cambio, llamé a la directora de un albergue para mujeres local. Habíamos trabajado juntas años atrás en mis días en la organización sin fines de lucro. Le dije que la casa era suya sin condiciones, sin renta, solo una petición que la placa en la reja dijera Hogar Rafael Mendoza. Ella lloró. Yo no. Entregué las llaves la mañana siguiente. Me paré junto al buzón y vi cómo su equipo entraba por la puerta con carpetas y una reverencia silenciosa. Un nuevo capítulo comenzaría ahí, solo que no sería el mío. Regresé a mi dúplex con las ventanas abajo. Los vecinos estaban afuera, saludando como siempre. Un niño en patineta pasó rápido junto a mi carro, gritando un alegre «Hola».
señora Sabina, sin detenerse. Sonreí y saludé de vuelta. No era mucho, pero se sentía conmovida. Adentro, la tetera ya estaba silbando. Serví una taza y la llevé a mi escritorio, donde había dispuesto libretas, expedientes antiguos y un nuevo temario. Alfabetización financiera para adultos mayores independientes. 6 semanas. Inscripción gratuita. Ponentes del Departamento Estatal de Vivienda. Era más que un proyecto. Era un comienzo. Abrí una carpeta nueva. La titulé Legado y agregué el primer plan de lecciones. En la esquina de mi escritorio, bajo un pisapapeles con forma de llave, había una nota escrita a mano. Dijeron que no me necesitaban. Pero ahora, alguien más sí. Me recosté en la silla, viendo el sol extenderse por las duelas. Era extraño cómo la paz no siempre venía de recuperar todo. A veces venía de dárselo a alguien que aún sabía cuánto valía.